Y abrámosla por favor en Isaías capítulo 15. Isaías capítulo 15. Hoy vamos a hablar acerca de la profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab. Y vamos a estar en el capítulo 15 y 16 de Isaías. Son dos capítulos cortos, pero nos van a enseñar mucho. Y quiero pedirte que te enfoques conmigo. Esta es una profecía hecha sobre Moab. Moab, una nación que se rebeló contra Dios. Y nos vamos a dar cuenta de las características de esta nación que indudablemente vemos en otras naciones en nuestros días. ¿Qué es lo que vamos a aprender después de haber leído estos dos capítulos? Yo creo que vamos a aprender lo que Dios hace con una nación que se rebela, con una nación que se enorgullece, se engrandece, se exalta delante de Dios. Dios no pasa desapercibidas esas cosas. La soberbia, la arrogancia y la altivez. Y lo vamos a ver en esta nación. Lo cual tú y yo como cristianos y ciudadanos de esta nación tenemos que cuidar y velar que no ocurra en oración. Es nuestra responsabilidad. Moab, noten conmigo en el versículo 1, está claramente descrito ahí el tema de nuestra lección de hoy. Profecía sobre ¿quién? Moab. Profecía sobre Moab. Está claramente delineada la lección del día. Profecía sobre Moab. Hagamos un paréntesis aquí para recordar quién es Moab. Ustedes recuerdan cómo Abraham salió de su tierra y llevó consigo a un sobrino. ¿Su nombre? Lot. En el camino ellos tuvieron una dificultad. Los pastores empezaron a pelearse. Dios estaba bendiciéndolos a ambos y tuvieron que partir caminos. Ahora, Lot se encaminó a Sodoma y Gomorra. Y estando él en Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan lo que pasó a raíz del pecado de ese lugar. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan la historia? Y una vez más, vemos cómo Dios trajo juicio sobre esa nación, Sodoma y Gomorra. El pecado era abundante allí y Dios los destruyó, los desarraigó literalmente de la faz de la tierra por medio de fuego. Lot sale de ese lugar. ¿Recuerdan qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en estatua de sal. Si estuviéramos en Michoacán diríamos sal, ¿verdad? Le fue mal por haber volteado para atrás. Sin embargo, Lot, ustedes recuerdan, él tenía ¿cuántas hijas? 2 hijas. Y esas 2 hijas se encuentran ahora solas con su padre Lot. Y se fueron a una región llamada Zoar y después de ahí se van a otro lado. Pero la hija mayor empieza a pensar y dice, bueno, solamente estamos tú y yo, hermana menor, y nuestro padre. ¿Y quién va a llegarse a nosotras? ¿Quién va a darnos hijos? ¿Cómo es que vamos nosotras a seguir con generaciones? Necesitamos tener hijos y la mayor le dijo a la menor, ¿por qué no emborrachamos a nuestro padre y nos allegamos a él? Y ustedes saben la historia. Lot, perdido en el alcohol ahí, borracho, no supo lo que pasó y la hija mayor se allegó a él. El otro día, la hermana mayor le da la idea a la menor y la menor también hace lo mismo. Y ambas quedaron embarazadas de su padre. Y en Génesis capítulo 19 está la historia. Y ahí leemos que la mayor dio a luz un hijo. ¿Y alguien recuerda cómo se llamó ese hijo? Moab. ¿Cómo se llamó? Moab. Oh,
resulta que es el padre de los moabitas. Entonces, cuando hablamos de Moab, la nación que vamos a leer hoy, profecía sobre Moab, estamos hablando la descendencia de ese hijo. Moab, la hermana menor, tuvo otro hijo también y es la madre de los amonitas. El hijo era Amoni, de ahí salen los amonitas. Y ustedes en la Biblia van a escuchar acerca de los moabitas y los amonitas. Pero hoy en particular vamos a hablar acerca de Moab. Moab fue una nación productiva, hermanos. Nos vamos a dar cuenta mientras leemos este capítulo. Solamente tengo que decirles esto porque lo vamos a ir notando en el camino. Pero Moab fue una nación productiva. Era una nación rica. Tenían mucho dinero. Era una nación que producía cosechas abundantes. Tenían un ejército poderoso. Pero eran una nación soberbia, arrogante y altiva. Eso es una mala combinación. Soberbia, arrogancia y altivez. Esas tres cosas estaban en ellos. Pero era una nación rica. Así es que entremos en materia. El llanto de Moab. Vamos a ver en los primeros versículos, hermanos. El primer punto que quiero compartirles acerca de la profecía sobre Moab. Si estás tomando notas, número 1, el llanto de Moab. ¿El llanto de quién? De Moab. Versículo 1 al 9. Veamos el llanto de Moab en estos primeros 9 versículos. El versículo 1 dice, profecía sobre Moab. Cierto, dice, de noche fue destruida Ar de Moab. ¿Qué ciudad fue destruida primero en Moab? Ar. Ar era una ciudad fronteriza. Si estuviéramos hablando de los Estados Unidos, ¿qué ciudades fronterizas tenemos aquí cerca de nosotros? La bella Tijuana, ¿no? ¿Y cuál es la ciudad que sigue? San Isidro. Luego sigue Chulavista y todas las demás, ¿no? Entonces, los enemigos entran a la región de Moab y destruyen a la primera ciudad llamada Ar. Y lo hicieron de noche. Dice, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Quedó completamente destruida. Luego dice el 1, cierto, de noche fue destruida, ¿qué ciudad? Kir de Moab. Ahora, la ciudad de Kir, hermanos, estaba en el centro de Moab. Reducida también a silencio. Entonces, el ejército enemigo entra por la frontera, destruye las ciudades que están en la frontera y siguen avanzando, avanzando, avanzando hasta que llegaron al punto central de la región de Moab. Estamos hablando del llanto de Moab. Lo primero que vemos es que las ciudades empezaron a ser destruidas. Y quiero que piensen conmigo aquí, familia, porque nosotros necesitamos orar por nuestra nación. Si los Estados Unidos de América, la nación en la cual tú y yo vivimos, y esto es para cualquier nación en el mundo, sea Francia, Alemania, México, Guatemala, El Salvador, Argentina, cualquier país, Canadá, España, Inglaterra, cualquier país, hermanos, por muy productivo que sea, por muy rico que sea, no importa qué tan grande ejército pueda tener, qué tanta seguridad puedan declarar tener, si están llenos de soberbia, de arrogancia y altivez, Dios se va a encargar de que sean destruidos. Moab no fue la excepción. Y ninguna nación, creo yo, va a ser la excepción. Por eso es que necesitamos tener cuidado. Si de pronto nuestra nación cae en este pecado, hermanos, pecado de Moab, arrogancia, altivez, soberbia, un día tú vas a ver cómo el enemigo va a entrar por las fronteras y van a llegar hasta Washington, D.C. y vamos a ser destruidos. Y así en cualquier nación del mundo. Si estuviéramos hablando de México, van a entrar por las fronteras y van a llegar al Distrito Federal y van a ser destruidos. Amén.
Estuviéramos hablando del Salvador, van a entrar por las fronteras y van a llegar a San Salvador y van a ser destruidos. Estamos hablando de Argentina, van a entrar por las fronteras y van a llegar a Buenos Aires y van a ser destruidos. Eso es una llamada de atención, hermanos. Noten conmigo en el versículo 2, hablando del llanto de Moab. Subió a Bajit y a Dibón, lugares altos. En la Biblia, cuando escuches lugares altos, estás hablando de los lugares donde ellos adoraban a sus dioses. Un lugar alto en la Biblia está hablando de un lugar donde se adora a un ídolo. Ellos suben a Bajit y a Dibón, ahí tenían lugares altos. ¿Y qué hicieron delante de sus dioses, hermanos? ¿Se pusieron a qué? A llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. No solo estaban llorando, estaban aullando. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba será ¿qué? Rasurada. Cuando alguien se rapa la cabeza y se rapa la barba, y como dice el versículo 3, se ciñe de cilicio en sus calles y en sus terrados y en sus plazas aullarán, todos deshaciéndose en llanto. Estamos hablando, hermanos, que el lamento de ellos es tan grande que han corrido a sus dioses, están como nosotros los cristianos en ayuno, están buscando de alguna manera mostrarse en dolor delante de sus dioses. Andan llorando por las calles. Es un mar de lágrimas por todo lo que está pasando. ¿Y acaso no es así cada vez que ocurre una tragedia? Piensen por un momento en todas las tragedias, las masacres que hemos visto en nuestros días. No solo actos de terrorismo, pero gente que de pronto desquiciada agarra armas de alto calibre y entran a lugares como los cines y matan gente, o chicos que compran armas y planean matar a todos sus compañeros de clase, o empleados de compañías que de pronto se desquician y matan a todo mundo. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en las noticias mientras las cámaras están tomando escenas de la situación? ¿Cómo se mira todo el panorama, hermanos? ¿Verdad que se mira como llanto, gente aullando? ¿Se han dado cuenta de eso? Estaba viendo las noticias de lo que pasó en la masacre. Y un hombre alto, fornido, que si tú lo vieras en la calle quizás hasta te da miedo verlo. Lo están entrevistando y está llorando. Está llorando. ¿Por qué está llorando, hermanos? Porque acaba de presenciar algo horrendo. Porque en un momento su vida estuvo ¿en qué? En peligro. Y es lo que pasa, hermanos. Pero Moab, en lugar de estar aullando y llorando y poniéndose de cilicio y rapándose la cabeza, lo cual era una señal de dolor y de angustia, si no hubieran pecado contra Dios, no hubieran pasado esas cosas, hermanos. Observa su pecado. ¿Fueron al templo en Jerusalén, hermanos? ¿A dónde fueron ellos? A los lugares altos. Fueron a buscar a sus dioses, hermanos. No era en realidad un verdadero arrepentimiento. Nota en el versículo 4, hasta los soldados lloraron. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Gaasa se oirá su voz. Estas ciudades aquí, hermanos, son posiciones al norte de la región de Moab y estaban diseñadas para proteger. Eran puestos militares. Y dice, Hesbón y Eleale gritarán, hasta Gaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Nota, hasta los soldados lloraron ese día. A veces nosotros nos jactamos de tener un ejército poderoso, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que el ejército de los Estados Unidos es uno de los ejércitos más poderosos? ¿Lo creemos? Yo sí lo creo.
¿Habrá alguna nación, hermanos, que pueda hacernos frente? Son pocas las naciones que pueden levantarse en contra de los Estados Unidos. Son pocas. No todas las naciones pueden contra los Estados Unidos. Nosotros tenemos un ejército poderoso, hermanos. Tenemos armas poderosas. Tenemos una inteligencia militar poderosa. Tenemos muchos aliados y militarmente, hermanos, estamos preparados. Pero hay alguien quien es el creador del universo que vence, hermanos, sin necesidad de ejércitos. Es Dios, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob puede hacer aullar al más bravo ejército que cualquier nación pueda tener. Hermanos, contra Dios no se juega. Amén. Mientras nosotros como nación estemos bajo la confianza y dirección del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él va a estar con nosotros, hermanos. Pero el día que nosotros le demos la espalda a Dios, Dios nos va a dar la espalda, hermanos. Amén. Así que tenemos que tener cuidado. Le ocurrió a Moab. Ellos confiaron en sus ejércitos. Miren cómo están sus soldados ahora. ¿Están riéndose de victoria, hermanos? ¿Están celebrando con champán en las fronteras, en esos puestos militares? No, hermanos. Están aullando, dice la Biblia aquí, versículo 4. Aullando los guerreros de Moab. Nota en el versículo 5. Estamos hablando acerca del llanto de Moab. Las ciudades están destruidas, la ciudad está en lamento. La gente religiosa ha corrido a los lugares altos, los soldados están llorando. Nota ahora lo que ha pasado en la tierra. Versículo 5 dice: mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Zoar. Nota, los fugitivos, los que alcanzan a escapar del ejército enemigo, van a huir hasta Zoar. Qué coincidencia, ¿no? Cuando Lot y sus hijas salen de Sodoma y Gomorra, ¿a qué ciudad fueron? Zoar. Es un lugar muy pequeño que ni siquiera es tan bueno para protegerte, porque Lot y sus hijas tuvieron miedo de estar ahí y se fueron a otro lado. Sin embargo, aquí los fugitivos están dispuestos, aunque sea, a irse a Zoar. Y dice: huirán hasta Zoar como novilla de 3 años, por la cuesta de Luit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Y observa lo que le va a pasar ahora a esa tierra productiva. Y por esto están llorando en Moab. Las aguas de Nimrin serán consumidas. ¿Qué le pasó al río, hermanos? Se secó. Y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. No más agua para sus siembras. Ahora, ¿el ejército enemigo secó el río, familia? No. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios manda a un ejército más poderoso que ellos y los destruyen. Pero Dios también se encargó de su productividad. Se encargó de su riqueza. Y a veces, hermanos, me pregunto por qué nosotros en los Estados Unidos, una nación donde fluye leche y miel, ¿cuántos coinciden conmigo que esta nación es una nación rica? ¿Por qué razón cruzamos la frontera para venir a este país? ¿Acaso no porque aquí hay dinero? ¿Cuántos venimos aquí por el dinero? A mí me dijeron que había árboles, los dólares caían de esos árboles. Solamente era cruzar el Freeway 5 y llegar con una escoba y con un recogedor y asegurarse de traer buenos costales. Un año, y yo iba a regresar a comprarme un rancho y no sé cuántas vacas y no sé cuántas cosas, y ya pasaron 30 años y todavía estoy buscando esos árboles. Pero me lo voy a encontrar un día.
Pero independientemente de eso, cuando volteo para atrás y visito países y estoy en diferentes lugares de Latinoamérica, cada vez que aterrizo en los Estados Unidos y escucho al oficial decirme, bienvenido a casa, ¿saben qué? Le doy gracias a Dios. Porque a pesar de que soy pobre aquí, soy rico comparado con el resto del mundo, hermanos. Y alguien una vez en un país me dice, oye, ¿cuánto dinero ya tienes? ¿Ya eres rico allá? Digo, no, sigo siendo pobre. Pero ¿sabes qué? Pobre en mi país, pobre en los Estados Unidos, mejor pobre en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no importa qué posición tú tengas en los Estados Unidos, la economía de este país siempre se va a equilibrar de manera que ninguno de los pobres sufra. Los ricos en esta nación se encargan de que la economía sea balanceada de tal manera que nadie de nosotros sufra aquí, hermanos. Algo que no hacen nuestros países. Y esa es la hermosura de esta nación, hermanos. De que los ricos se encargan de nivelar todo de manera que nadie sufra. Y de esa manera ellos también se aseguran de que la fuerza laboral esté firme y siga adelante a pesar de que otras naciones están llevando todas las ganancias de la producción que estamos teniendo en los Estados Unidos. ¿Se han dado cuenta que ya no hay artículos aquí en nuestra nación que digan Made in the USA? ¿Alguna vez se han fijado en eso? El otro día estaba yo en una tienda de ropa y vi una camisa y me gustó y dije, wow, está suave esta camisa. Y la veo, Made in Mexico. Y dije, what? Estoy en los Estados Unidos y me gusta esta camisa y dice Made in Mexico, hecha en México. Ahora no estoy despreciando mi país, pero lo que yo quiero que entiendas es lo siguiente. Y luego obviamente ves las demás cosas y Made in las Filipinas, Made in Singapur, en China, en Vietnam y hasta en El Salvador. O sea, ¿dónde encuentras algo que esté hecho en los Estados Unidos? ¿Qué nos está diciendo su familia? Que los ríos están ¿qué? Secando. Piensa conmigo por un momento. Los ríos están secando. China está avanzando. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las cosas vienen de China? Un día te desafío a que cuentes cuando estés en la tienda cuántas cosas te encuentras hechas en China. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente tú y yo vamos a tener que emigrar ¿a qué país? Porque un día el patrón estadounidense te va a decir, no más trabajo, amigo. ¿Y por qué no? Porque ya estamos comprando todo ¿dónde? De China. Y entonces vamos a encontrar un montón de paisanos nuestros ahora en China. ¿Por qué? Porque los ríos están ¿qué? Secando. Y es lo que le pasó a Moab, hermanos. No solo fueron controlados por la nación enemiga, dice las aguas se secaron. Y eso causó obviamente que todo verdor, dice el versículo 6, pereciera. Versículo 7, por tanto, siendo que eso pasó, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, escucha, las que adquirieron y que las que reservaron, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Ber Elim su clamor. ¿Sabes qué me hizo pensar esto, hermano? Estados Unidos, yo no sé cuánto dinero tú tengas en el banco, yo no sé cuántas propiedades tengas, yo no sé cuál es tu valor monetario. Pero si de pronto nos pasara lo que le pasó a Moab, de cierto dice durante la noche el ejército entró por las fronteras, tomó la primera ciudad y avanzaron hasta la capital y destruyeron y tomaron todo por control. Si eso pasara en nuestros días aquí en este país, ¿cuántos de ustedes están preparados? ¿Cuántos de ustedes están preparados? ¿Cuántos de nosotros estamos
completamente preparados para resistir un problema de esta magnitud. ¿Cuántos tienen por lo menos reservado en sus cuentas de ahorro el suficiente dinero para sostenerse unos 5 años? ¿Por qué les cuento esto? Para que entiendan la magnitud del problema que vivió Moab. De un día para el otro estaban en un caos social. Y la riqueza que ellos tenían como nación fue robada de un día para el otro. Imagínate la gente que no estaba preparada, no tenían alimento en sus casas, no tenían dinero en sus bancos, en sus cuentas, no tenían absolutamente nada. Era gente que vivía día tras día tras día. ¿Ahora entiendes por qué estaban llorando y lamentándose? Es lo que nos va a pasar, hermanos, un día si no nos ponemos las pilas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No le demos la espalda a Dios, hermanos. Tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Cada vez que tú y yo como ciudadanos de este país tenemos que votar con mucha sabiduría, hermanos. No se trata de que el gobierno se acomode a lo que nosotros queremos, sino el gobierno de los Estados Unidos, hermanos, tiene que acoplarse a lo que Dios quiere. ¿Me estás entendiendo? Porque ¿sabes lo que hemos hecho tú y yo? A causa de estar buscando lo que nosotros queremos, hemos puesto en el gobierno gente que no sabe lo que está haciendo y que le ha dado la espalda a Dios, y por eso tenemos los problemas que tenemos, hermanos. Quiero que pienses conmigo por un momento. En esta vida, familia, no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere. Si esta nación honra a Dios, Dios va a honrar esta nación, hermanos. Y no va a permitir que sus ríos se sequen. Y eso va a implicar que va a haber riqueza en los campos, que va a haber riqueza en las fábricas, riqueza en los trabajos. ¿Y sabes qué pasa cuando eso ocurre en los Estados Unidos? Históricamente las fronteras se abren y vienen un montón de nosotros. ¿Estás conmigo? Y nadie te molesta, porque la fuerza laboral se necesita. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos buscando nuestros propios bienes, nuestros propios derechos y lo que tú quieras y mandes, sin pensar que lo que más importa es lo que Dios quiere, hermano? Nosotros empezamos a poner gente en el gobierno que le da la espalda a Dios. Y cuando eso ocurre, entonces viene la destrucción. Las aguas se secaron. Dice la Biblia aquí que las riquezas que habían adquirido, versículo 7, y las que habían reservado, las llevarán el torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alido, y hasta ver Elim su clamor. Ahora noten el versículo 9, la muerte que vino sobre ellos. Y las aguas de Dimón se llenaron de sangre. ¿De qué se llenó esas aguas, hermanos? De sangre. Eso habla de que hubo una cantidad exagerada de muertos. Porque yo traeré sobre Dimón males mayores. Escucha lo que Dios hace. Leones a los que escaparen de Moab. Los que no cayeron bajo las armas del enemigo murieron en los desiertos ante las bocas ¿de quién? De los leones y a los sobrevivientes de la tierra, dice el Señor. Ahora, veamos aquí en el versículo cuando dice la Biblia aquí en el versículo 9, las aguas. El Señor, hermanos, menciona algo similar en el libro de Apocalipsis. Jesús va a regresar para hacer justicia sobre este mundo, hermanos. Y dice que la sangre va a llegar hasta la boca de los caballos. Por eso es que esto me hace recordar, hermanos, de que un día Dios va a juzgar a las naciones. Se llenará de sangre el mundo, hermanos, a raíz de su pecado contra Dios. Por eso entramos ahora al capítulo 16. Nota lo que Dios les dice al pueblo de Moab. Versículo 1. Y aquí es donde vamos a notar el punto número 2.
Número 2, la instrucción a Moab. Del versículo 1 al 5. La instrucción que Dios le da a Moab. La instrucción a Moab. En el versículo 1 dice: enviad cordero al Señor de la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Enviar un cordero al Señor de la tierra. Desde el punto de vista de lo que Dios le dio a los judíos, está diciéndoles que hagan un sacrificio al Señor. No vayan a los lugares altos. Pueblo, nación de Moab, no corran a los lugares altos, no busquen a sus dioses. Tienen que enviar un cordero al Señor de la tierra. Hermanos, ¿quién es el Señor de la tierra? Jehová. ¿Quién nos hizo, hermanos? Dios. Lo que Dios está diciendo es: no te rapes la cabeza, no te cortes la barba, no corras a la idolatría. Tienes que correr a Dios. Tienes que correr a Dios. Dice en el 1: desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Sión es Jerusalén, hermanos. Y dice: y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a ellos? Esta es la instrucción que Dios les da a ellos. Vuelvan a mí, porque si no, ustedes van a ver gente en las fronteras. Los vados de Arnón, hermanos, es la frontera hacia otras naciones. Cual ave espantada que huye de su nido. ¿Han visto las noticias a todos los refugiados que hay en las fronteras de otros países? Están ahí acampados todos. Están esperando, buscando que el país vecino les abra las puertas para que puedan cruzar. Estaba viendo a unos cubanos que están en cierto país y el gobierno de ese país no los deja salir, no los deja avanzar. Los tienen ahí. Y hay otros países que no abren sus puertas, no abren sus fronteras para dejarlos pasar. Dios les dice: volteen a mí, traigan sacrificios a mí, porque si no, como aves espantadas, van a estar en las fronteras de otros países. Versículo 3. Reúne consejo, o sea, sean sabios, haz juicio, le dice Dios a la nación de Moab. Pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. En otras palabras, Dios le está diciendo: sean sabios, porque va a haber muchos desterrados y tienes que guardar a los desterrados. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá o tendrá fin. El devastador tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. Dios le está diciendo a Moab: mira, Moab, trae sacrificio a mí, porque de otra manera vas a estar como ave espantada en las fronteras. Y si tú vuelves a mí, yo le voy a poner fin al devastador. Yo le voy a poner fin al que está pisoteando. Yo voy a cubrir y proteger a los que hayan sobrevivido de ti, a los desterrados, a los que quieren ser echados fuera por esta nación enemiga. Yo voy a tener cuidado de ellos, dice el Señor. Y en el versículo 5 les dice: y se dispondrá. ¿Qué se va a disponer, hermanos? ¿El trono en qué? Misericordia. Oh, hermanos, escucha lo que Dios está diciendo. Moab, trae sacrificio a mí. Yo voy a poner fin a todo esto si haces caso. Y voy a poner un trono. Y el trono se caracteriza por ¿qué, hermanos? Misericordia. Oh, hermanos, eso me muestra que nuestro Dios es buenísimo. ¿Cuántos pueden declarar conmigo que Dios es bueno? Hermanos, Dios es bueno. En la trama de lo que estamos leyendo, Dios está cansado de Moab porque es una nación soberbia, orgullosa, altiva, engreída,
Creen que porque tienen mucha riqueza, porque tienen un poderoso ejército, pueden darle la espalda a Dios y tener los dioses ajenos que ellos quieran. Y Dios trajo juicio contra ellos. Pero en medio de todo eso, hermanos, Dios les dice: arrepiéntete, voltea hacia mí, trae sacrificios a mí. Yo voy a parar esta devastación si haces caso. Y pondré un trono de ¿qué? Misericordia, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, ¿hay esperanza para los Estados Unidos? ¿Sí o no? Sí la hay. Pero va a comenzar con nosotros, iglesia. Porque el mundo que no está en Dios, que no está en Cristo, no están buscando ponerse a cuentas con Dios, hermanos. Pero nosotros ya nos pusimos a cuentas con Dios. Y lo que todos los cristianos en esta nación necesitamos hacer es empezar a interceder por nuestro país, hermanos. Olvídate de otras cosas, de lo que pudiéramos estar tratando de hacer o deshacer. Lo que necesitamos hacer es orar por nuestro país, hermanos. Y tener sabiduría cuando vamos a votar, para que podamos colocar en esas sillas gente que ama a Dios, gente que tiene temor de Dios. Porque, hermanos, el trono, el gobierno de los Estados Unidos debe ser un trono como el de Dios. Un trono donde hay misericordia, hermanos. Un trono donde hay justicia. Un trono donde se está buscando el favor de Dios. Donde se está buscando agradar a Dios. Porque un trono que no hace eso, hermanos, eventualmente es destronado. Y Dios trae devastación sobre ellos. Piensa conmigo. Las naciones de las cuales venimos, ¿aman a Dios, hermanos? Yo te pregunto, ¿aman a Dios? No. Por lo menos aquí todavía existen personas en todos los estados de esta nación que verdaderamente aman a Dios. Pero el día que todos nosotros nos demos la media vuelta y dejemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos vamos a meter en un grave problema, hermanos. Y vamos a ver la misma cosa que hemos visto en nuestros propios países. Países idólatras que no consideran a Dios, hermanos. ¿Verdad que nuestros países son idólatras, familia? ¿Cuántos coinciden conmigo que lo son? Lo son. Por eso estamos como estamos. ¿Quién queremos engañar, hermanos? Vean a Moab. Y dice el versículo 5 en la parte que sigue: se dispondrá el trono de misericordia y sobre él, escucha esto, se sentará firmemente. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. El tabernáculo de David. ¿Sabes de quién está hablando, hermanos, cuando dice David? ¿Sentado en un trono alguien? ¿Quién es ese? Jesús, hermanos. Jesús. Todas las naciones de este mundo deberían estar buscando ver un día sentado en el trono. No al presidente que han elegido, sino al presidente de presidentes, hermanos, al Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús. Porque lo que cada nación está buscando, solamente Cristo Jesús lo va a poder dar. Y se van a acordar de mí cuando estemos en el reino de los 1000 años, hermanos. ¿Sabes que en el reino de los 1000 años Jesús va a estar sentado literalmente en el trono, hermanos? ¿Cuántos van a estar allí ese día? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos van a estar ese día ahí? Gloria a Dios. Espero que sí. Vamos a estar ahí, amén. Y el Señor Jesús va a estar sentado en el trono firmemente. Y Él va a juzgar con juicio. Ahora, continuamos aquí, punto número 3. El costo de la soberbia de Moab. Escucha lo que le va a costar el no haber hecho caso a esto. Dios le dice: sacrifícame a mí, no vayas con otros ídolos, aparte de todas esas cosas. Nota, el costo de la soberbia, número 3, versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Escucha, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez. Pero sus mentiras no serán firmes. Hermanos, la soberbia, la arrogancia y la altivez son engaños de Satanás. En Proverbios, la Biblia dice: cuando la soberbia viene, también viene la deshonra.
En Proverbios 16:18 la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. En 2 Crónicas 7:14, Dios dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios le dijo a Moab, arrepiéntete. ¿Y qué hizo Moab? Nada. Muy grande fue su soberbia. Confiaron en sus ejércitos, confiaron en su riqueza, y mira cómo les fue. Por lo tanto, el versículo 7 nos muestra dónde se encuentran. Por tanto, aullará Moab. ¿Por qué van a aullar? Por su grande soberbia, su grande arrogancia y su altivez, que los llevó a la destrucción. Aullará Moab, versículo 7. Todo él aullará. Gemiréis en gran manera abatidos por las tortas de uva de Kir Hareset. Nota el versículo 8. La devastación que viene, porque los campos de Hesbón fueron talados, todos los árboles fueron destruidos. Llegaron los enemigos y se llevaron todos los árboles, hermanos, porque en aquellos entonces era riqueza para ellos. Y las vides de Sipa, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Una total devastación, hermanos. Y ahora escucha a Dios lo que Él va a hacer. Y esto es algo que me sorprende de Dios, hermanos. Por lo cual, este es Dios hablando. Lamentaré con lloro. Hermanos, ¿Dios se está riendo de ellos? ¿Dios está diciendo, qué bueno para que se le quite? No, hermanos. Dice la Biblia aquí, lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibma. Te regaré con mis lágrimas. Dios está llorando por ellos, hermanos. A Dios le duele que estén pasando por todo eso. Dios está completamente llorando y lamentándose por lo que están pasando. Hermanos, Dios tiene compasión de su gente. Y aún aquella que no es gente que ama a Dios. Nosotros necesitamos entender eso de parte de Dios. Oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Dios está dolido por eso, hermanos. Dios está sufriendo por ellos. Pero quiero que entiendas algo. El hecho de que Dios está sufriendo no hace que Él vaya en contra de su justicia. Hermanos, ¿Dios es justo o injusto? ¿Él es justo, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Es justo lo que ellos están pasando? ¿Es justo, sí o no? ¿Por qué es justo? La paga del pecado es muerte. Dios no es injusto, hermanos. Cada uno va a recibir la justicia de Dios. Tú, yo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Dios en su justicia nos va a dar vida eterna porque Él prometió darnos vida eterna si nos arrepentíamos. ¿Estamos claros? Y por lo tanto Él es justo. Pero de la misma manera, si tú no te arrepientes, si tú rechazas a Dios de tu vida, entonces también Dios va a ser justo contigo y va a darte lo que tú mereces. ¿Pero le va a doler a Dios eso, hermanos? Claro que le va a doler. Dícele aquí, te regaré con mis lágrimas. En el versículo 10 la Biblia dice que el gozo y la alegría fueron quitadas. Quitado, dices, el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán, ni pasará vino en los lagares del pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. El vino, hermanos, en tiempos antiguos, en la Biblia, el vino siempre es símbolo de alegría, de gozo. Y quiero que pienses conmigo por un momento durante estas festividades. La gente prende arbolitos de Navidad. La gente recibe el año nuevo con gritos y avientan confeti y fuegos artificiales y se ponen gorritos y
Happy birthday, happy year, y happy Thanksgiving, y happy Christmas, y lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y celebramos, y ¿dónde está Dios en medio de todo esto, hermanos? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? En nuestros cumpleaños, ¿está Dios ahí? En nuestro día de acción de gracias, ¿está Dios ahí? El 5 de mayo, ¿está Dios ahí? El 15 de septiembre, ¿está Dios ahí, hermanos? El 4 de julio, ¿está Dios ahí? Thanksgiving, Christmas, Navidad, fin de año. Hermanos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Observa a tu alrededor, la gente celebrando, la gente destapando las botellas. Todos bien contentos por otro año, todos bien contentos por esto y por aquello y lo otro. Y ¿sabes qué? Dios dice, la Biblia, que un día a esa nación que se jacta de su riqueza, de su potencia, de su imperio, y se ensoberbece y se enaltece y se agranda, y están todos contentos, felices, celebrando la abundancia y esto y lo otro, dice Dios, yo les voy a quitar el gozo y la alegría. Pero también de la misma manera, hermanos, si tú estás en Cristo Jesús y Dios es el Dios de tu vida y tienes abundancia y estás celebrando y Dios es parte de tu vida, hermano, Dios no va a quitar tu gozo. Al contrario, dice que Él cambia tu lamento en baile. Amén. Así es como se deben hacer las cosas. En el versículo 10 dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares del pisador, hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, dice el 11, escucha el amor de Dios por ellos. Mis entrañas vibrarán como arpa por Moab. ¿Saben que ellos creían que la fuerza y la pasión venían de las entrañas? Hoy decimos a alguien que amamos, oh, te amo con todo mi corazón. ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Estaba leyendo una frase interesante. Dice la frase, dice, si te vas a enamorar de alguien, mejor aviéntate de un puente, duele menos. Se me hizo interesante la frase. Si vas a enamorarte de alguien, mejor aviéntate de un puente, duele menos. Tratando de dar a entender de que las cosas del amor siempre duelen, ¿no? Y ten cuidado cuando te enamores. Y el chiste es que la frase está ahí, ¿no? Y me quedé pensando y dije, wow, ¿no? Pero es que es verdad. Cuando alguien ama a alguien, lo hace con todo su corazón, ¿verdad? Todo su amor y su pasión está allí. Y si tuviéramos que ponerlos en palabras bíblicas, esto es lo que sería. Y varones, quieren una frase hermosa para sus esposas. Ven y dile, te amo de tal manera que mis entrañas vibran como arpa por ti. Eso es lo que sería. Mis entrañas vibran como un arpa. ¿Han visto un arpa? Así vibra mi estómago cada vez que te veo. En nuestros días es, cada vez que te veo, siento mariposas en el estómago, ¿no? No náuseas, porque eso sí ya no, pero mariposas. Pero eso es lo que la Biblia está diciendo, tratando de expresar el amor que Dios tiene por ellos. Hermanos, esto es increíble. Ellos han volteado la espalda contra Dios, están bien mal, andan en pecado, tienen dioses ajenos y sin embargo Dios en su amor los tiene que disciplinar y todavía en medio de eso les da una oportunidad y se arrepientan, se volteen a mí. Yo estoy llorando por ustedes, me estoy lamentando. Además, los amo de tal manera que mis entrañas vibran como un arpa por todos ustedes. ¿Y qué hizo Moab? Nada al respecto. Entonces dice mis entrañas, y más adelante escuchan el versículo 11, y mi corazón por Kir Hareset. Versículo 12, vean el abandono. Y cuando apareciere Moab cansado, escucha, cansado, ¿sobre dónde? ¿Dónde estaban, hermanos? Adorando a sus ídolos. Por eso es que la cosa está de pensar, hermanos. Ellos están viendo la calamidad y no se arrepienten. Como los chicos que andaban buscando a los ángeles en la casa de Lot. ¿Se acuerdan de esa escena? Entran los ángeles y estaban guapos los ángeles, de acuerdo a lo que dice la escritura ahí. Y estos muchachos que tenían tendencias raras querían acostarse con ellos. Y dice la Biblia que los ángeles los hirieron, se quedaron ciegos. ¿Y qué hicieron? ¿Se echaron a correr, hermanos?
¿Tú qué hubieras hecho si estás tratando de hacer algo contra Dios y de repente Dios te deja ciego? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cuántos se hubieran hincado ahí pidiendo perdón? Más de uno, ¿no es cierto? ¿Qué siguieron haciendo ellos? Buscando la puerta para ver dónde estaban. O sea, cuando el pecado está ahí, hermanos, el pecado está ahí. Y cuando no tienes la voluntad para dejar eso, no va a ocurrir. Ellos están ahí, cansados sobre lugares altos. Cuando venga a su santuario a orar, ¿y qué? ¿Les va a servir de algo, hermanos? ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿No le qué? No le valdrá. Está bien, ¿quieres ir de rodillas a esta chalma? Por favor. Está bien. Estás pasando por todas estas calamidades, Dios te está disciplinando, Dios te está llamando la atención y aún así todavía insistes ir de rodillas hasta donde tú quieras, pues adelante. ¿Te va a servir de algo? La respuesta es no. No pierdas tu tiempo. La religión, hermanos, los dioses paganos y falsos no te van a ayudar en ningún momento así. No te van a ayudar. Y por eso terminamos en el versículo 13 en adelante con el último punto. Número 4, hermanos, la afirmación de lo dicho sobre Moab. La afirmación de lo dicho sobre Moab. Hermanos, escucha esto que Dios les dijo. 13. Esta es la palabra que pronunció Jehová. ¿Quién pronunció esa palabra? Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Ve lo que dice el versículo 14. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años. En el momento que Dios lo dijo, ¿cuánto tiempo les dio, hermanos? 3. ¿Cuántos? 3 años. ¿Les dio tiempo para que se arrepintieran, hermanos? ¿Ocurrió al otro día? No. 3 años. Dios, hermanos, es un Dios de misericordia. La gente se burla de nosotros. Ay, ustedes están diciendo que Jesús va a regresar. ¿Dónde está Jesús? No ha regresado. Ya tienes 10 años diciéndome que Jesús va a regresar. Yo desde que los conozco les estoy diciendo que Jesús va a regresar. Y a lo mejor un día me voy a morir y vas a decir, ahí está, el pastor nos engañó, Jesús no regresó. ¿Verdad que sí? Hey, yo dije que Jesús iba a regresar, yo lo profeticé, ¿o está en la Biblia? Está en la Biblia. ¿Pero por qué no ha regresado? Porque te está dando tiempo. Me está dando tiempo a mí. ¿Para qué? Para que corrijamos aquellas cosas que tenemos que corregir. Ahora, yo no puedo leer tu corazón ni puedo leer tu mente. El único que lo puede hacer es Dios. Pero tú no te puedes engañar a ti mismo. ¿Verdad que no te puedes engañar a ti mismo? Aunque algunos a veces siento que sí se pueden engañar así solos. Se la creyeron solos. Creyeron solo su mentira, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Estamos bien? Si es así, gloria a Dios, aleluya, porque nuestro nombre está escrito en la vida y Jesús viene por nosotros y nos va a llevar a casa. Si estamos muertos, vamos a resucitar primero, pero si estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Y nos vamos a reunir juntamente con aquellos que estaban muertos y vamos a recibir a nuestro Señor Jesús en el aire. Está escrito por Dios, hermanos. Y va a ocurrir. La cosa es que Él no nos dijo cuándo. Pero a Moab sí le dijo, ¿cuántos años? 3. Y en 3 años tú vas a ver lo que va a pasar. Y por eso al final, después de decirles dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud. Van a caer. En el 14 al final les dice, en cuanto a los sobrevivientes, y los sobrevivientes serán ¿cuántos? ¿Cuántos sobrevivientes, hermanos? Pocos. Pequeños y débiles. La Biblia dice, hermanos, que el que se enaltece, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Hermanos, Dios no miente. ¿Moab se enalteció, familia? Sí, en gran manera. Dios les habló, Dios les dijo, ¿y qué hicieron? Corrieron a los lugares altos y siguieron buscando sus propios medios para salvarse. ¿Y qué hizo el Señor? Los abandonó a su destino. Ellos escogieron eso. Eso es lo que ellos van a tener. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es justo. ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es lo que vas a tener. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuántos quieren caminar
como Dios manda, hermanos. Dejemos todo lugar alto. Dejemos de confiar en nuestro poder, en nuestra riqueza, en lo que querramos confiar, hermanos, y solamente confiemos en alguien, Dios. Y Dios te va a dar abundantemente todo aquello que tú necesitas. Él sabe lo que nosotros necesitamos y nos va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria. Nuestro único trabajo, hermanos, amarlo con todo nuestro corazón. Que tus entrañas vibren como arpa por nuestro Dios. Amén. Es más, escríbanlo esta noche en una notita. Señor, ayúdame esta semana que viene a que mis entrañas vibren como un arpa para ti. ¿Podremos, hermanos, pedirle a Dios esta semana que nos ayude a amarlo más cada día? Todos los días. Hagámoslo, hermanos, porque Él desea tu corazón. Y no se olviden de orar por los Estados Unidos de América. Una nación que confía en Dios, ¿verdad que sí? Dicen los billetes nuestros, ¿no? Y la moneda nacional. ¿En Dios qué? ¿En Dios qué? ¿Confiamos en Dios? Que así sea.